Lo que habíamos visto hasta ahora serían los componentes del arrancador, de lo que es la parte de protecciones y conmutación del circuito de fuerza. Y nos quedaba por ver una cosa importante, que es el tema de la coordinación de las protecciones. ¿Qué significa esto de coordinación de las protecciones? Bueno, tenemos que asegurar que si tenemos algún defecto en la instalación, las protecciones van a funcionar de manera adecuada. Y el funcionar de manera adecuada significa que va a actuar la protección que tenga que actuar en cada caso. Si tengo un corto, va a actuar la protección contra cortocircuitos. Y además que va a proteger de una determinada manera tanto a la instalación como a las personas que puedan estar cerca de esa instalación. Vale, es lo que tiene que ver o con lo que nos dice la coordinación de las protecciones. Recordar, para que tenga un poco de sentido, lo que decíamos, que aquí las protecciones las vamos a usar mucho más cerca de su punto de destrucción, podríamos decir, de su extremo de utilización. Es decir, puede suceder que haya un corto y el automático simplemente lo pueda rearmar una vez y luego ya con otro corto tendré que cambiarlo. ¿Vale? Por ejemplo, en todos los casos tengo que asegurar con cualquier coordinación que tenga que no va a haber proyección de material fuera del arrancador, fuera de la paramenta que yo tengo ahí. Es decir, que ante un corto no va a reventar la protección y me va a generar algún tipo de problema. Vale, por supuesto que no va a haber incendio y demás. Tenemos entonces tres tipos de coordinación, según la norma. Coordinación de tipo 1, que nos dice en la norma que el material no debe causar daños a personas ni instalaciones, no debe existir proyección de materiales encendidos fuera del arrancador, son aceptados daños en el contactor y el relé de sobrecarga, es decir, puede quedar no operativo, puede que me quede pegado los contactos del contactor, puede que el térmico pues se queme. El relé de cortocircuito del interruptor deberá ser reseteado o en caso de protección por fusibles, todos ellos deberán ser reemplazados. Es decir, en este caso, parte del arrancador no está del todo protegido ante un cortocircuito. ¿Vale? Me va a proteger los fusibles, me van a proteger la instalación, los cables y demás, pero puede haber daños en elementos del arrancador, como son el contactor y el térmico. Y aquí viene un poco el pensamiento que alguno puede tener, vale, pues joder, vaya mal, ¿no? Vaya arrancador que tengo un corto y se me destruye parcialmente. Bueno, un cortocircuito, como hemos visto, es algo que no tiene por qué suceder. Lo suyo sería que nunca en una instalación vamos a tener un cortocircuito. Lógicamente, este tipo de funcionamiento será admisible en una instalación donde no tenga un funcionamiento crítico, donde pues, me pueda permitir una parada sin generar un coste importante o sin interrumpir un proceso que sea vital dentro del funcionamiento de la instalación. Bueno, pues a lo mejor en un caso determinado me lo puedo permitir y puedo ir un poco más apurado. ¿Vale? Luego tendría la coordinación de tipo 2. Respecto al tema de la proyección de materiales, exactamente lo mismo. El relé de sobrecarga no debería sufrir ningún daño, es decir, en este caso el térmico ya tiene que estar protegido también debidamente. Los contactos del contactor podrán sufrir alguna pequeña soldadura fácilmente separable, o en su caso no se reemplazan, en cuyo caso no se reemplazan componentes. Contactores hay que tener en cuenta, aquí trabajamos con contactores muy pequeños, pero hay contactores mucho más grandes que sí que se pueden reparar hasta cierto punto. Desarmar los contactos de uno de estos contactores pequeños, la garantía que tienes prácticamente es que no vas a poder armarlo de nuevo bien. En un contactor grande sí que se pueden desarmar y se pueden lijar hasta cierto punto los contactos y puede volver a funcionar. En uno pequeño no tiene lugar, vamos, hacer eso. El reseteo del interruptor o cambio de fusibles, igual que el anterior, hay que cambiar fusibles, hay que rearmar la protección con magnética si la tengo. Luego tendría ya lo deseable, ¿no?, en cualquier instalación, que sería la coordinación total. El material no debe causar daños a personas e instalaciones, igual que antes. No debe existir proyección de materiales, igual que en los anteriores también. Y según la norma que os dice ahí, en caso de cortocircuito, ningún daño ni riesgo de soldadura es aceptado sobre todos los aparatos que componen la salida. Esta norma valida el concepto de continuidad de servicio, minimizando los tiempos de mantenimiento. Y en este caso, ante un cortocircuito,
ni el contactor ni la protección térmica deberían de sufrir ningún tipo de daño. Lógicamente, si una instalación no me puedo permitir que pare, pues hay un corto, cambio fusibles y sigo funcionando, ¿vale? O levanto la protección magnética, si es una protección de tipo magnético, y sigo funcionando. Hay veces, claro, cuando manejamos calibres grandes, que la diferencia económica de un arrancador a otro es importante, por eso tiene sentido, ¿no? Porque si no hay una gran diferencia de precio, bueno, nos vamos siempre a una coordinación total, nunca estará de más. Pero bueno, cuando hablamos de calibres ya de protecciones grandes, a lo mejor entre una coordinación de tipo 1 y una coordinación de tipo 2, o una coordinación de tipo 1 y una coordinación total, sí que hay cierta diferencia. Vale. Tengo una instalación, un montón de bombas, por ejemplo, protegidas todas con un arrancador de estos sencillos, pues la diferencia en el coste va a ser importante. Y al final tener presente que el cortocircuito es algo altamente improbable, ¿vale? Voy a tener la protección, no va a sufrir daños de instalación, pero parte de los elementos del arrancador pues sí que pueden sufrir en esos dos tipos. Otro tema que nos comenta aquí, también que estaréis familiarizado con él, de ver el reglamento. El reglamento me indica que a la hora de dimensionar las instalaciones, cuando tengo un motor, tengo que hacer una sobredimensión de un 25% más. Si tengo que multiplicar las intensidades de empleo por 1,25 en el caso de un motor. Si tengo más de un motor en la misma línea, aplico 1,25 al de mayor potencia de ellos. ¿Vale? ¿Cómo lo aplicamos nosotros en el arrancador? Bueno, en el arrancador, en los elementos de catálogo del arrancador propiamente dicho, en la paramenta no lo aplicamos, porque el fabricante ya lo ha aplicado, ¿vale? Cuando miro o escojo por un catálogo los elementos de un arrancador, yo no voy a considerar 1,25% más la potencia del motor, porque el fabricante, cuando me da la potencia nominal, ya habíamos dicho que era esa potencia mecánica, que es la que utilizamos muchas veces como referencia, o la intensidad nominal del motor, que esa sí que es eléctrica, él ya me va a dar los valores que cumplen con esa característica. Vale. Esto es algo que también, a mí al menos, al principio me generaba cierta confusión. Porque bueno, el reglamento dice claramente que es un 1,25 y entonces la duda que tienes es, vale, cuando entro en la tabla tengo que coger mi motor de 22 kilovatios y multiplicarlo por 1,25. Pues no, no tiene sentido. Utilizas tu motor de 22 kilovatios con la tabla que te da el fabricante y el fabricante ya ha considerado que los elementos van a soportar ese 25% más. El 25% del reglamento, además, pensar que es por el tema del arranque del motor, igual que lo que vimos antes cuando estudiamos el contactor. Y el reglamento lo que hace es, o lo que te dice es, vas a poner un cable o vas a considerar que tienes un poquito más de corriente, con lo cual vas a tener que poner un cable seguramente de una sección mayor, y de esa manera ese cable no se va a ir deteriorando cada vez que arrancamos el motor y le metemos 6 veces la intensidad nominal. Una manera de compensar una cosa con otra. Los cálculos reglamentarios y los cálculos muchas veces de catálogo de fabricante no son cálculos exactos, son cálculos siempre hacia arriba. Coeficientes de seguridad, son muy típicos en cualquier cálculo técnico. Vale, parto de un valor y le meto un tanto por ciento más siempre por arriba para curarme en salud. O, como es este caso, un cálculo por aproximación, me da un 25% más y con eso ya voy a cubrir ese deterioro repetido que voy a tener con el motor. Vale. ¿Por qué un 25%? Yo creo que lo hicieron, como la mayor parte de las cosas del reglamento, basados en la experiencia. Cuando se publica el reglamento en España el del año 2000, que es el vigente, hay un montón de años de experiencia industrial antes, de experiencia en España y de experiencia que ha venido de Alemania, del Reino Unido, de un montón de sitios, que ya se sabe cómo se comporta la paramenta. La experiencia de los fabricantes, probando su material y enseñando su material, sale de ahí, es igual que otros muchos porcentajes que hay en el reglamento, ¿eh? Y de consideraciones salen de la experiencia, sobre todo. Entonces, para los cables sería un poco la conclusión, para los conductores sí que tengo que trabajar con el 1,25, ¿vale? Pero para los elementos del arrancador, el catálogo ya lo tiene considerado. Sigo la indicación del fabricante en el catálogo
para la potencia del motor o para la intensidad nominal del motor, que suelen ser los dos datos de referencia, y escojo el arrancador tal cual. Bueno, más cosas que me dice por aquí. Bueno, importante, es necesario atender siempre las recomendaciones del fabricante. No tiene sentido en un arrancador poner un contactor de Siemens, un térmico de ABB y yo qué sé, y una protección magnetotérmica de Schneider, porque no sabemos cómo se comportan conjuntamente esos tres elementos. El único que me va a decir cómo se coordinan sus protecciones y cómo funcionan a la vez va a ser el fabricante. Y el fabricante, lógicamente, te lo va a decir de su material, no va a ensayar el material de la competencia. Con lo cual los arrancadores siempre van a ser de la misma marca. Y voy a intentar seguir las indicaciones que me da el fabricante. Vale, siempre voy a intentar seguirlas. Aquí el fabricante pues es el que ha ensayado su material y es el que lo conoce a la perfección. Asociaciones que puedo formar para hacer un arrancador. Bueno, las hay con fusible, las hay sin fusible, ¿no? Según la que utilice. La más sencilla, para un motor de pequeña potencia en un arranque directo, funcionamiento manual, porque este sería un funcionamiento manual sobre todo. Un guardamotor que tiene la protección magnética y térmica en uno, es decir, un magnetotérmico de los que utilizamos en instalaciones industriales. Ayer cuando se abrió el cuadro de allí, cuando abrieron el cuadro de aquella máquina, tenía uno, ¿no? Junto con un contactor en la parte de abajo. Bueno, eso con un contactor ya me permite tener un arrancador completo. Tengo protección contra sobrecargas, contra cortocircuitos y el elemento de conmutación. ¿Vale? Un arrancador sencillo que muchas veces es suficiente. Luego por la bobina del contactor, pues ya le meteré corriente desde un autómata o desde donde quiera. ¿Vale? Puede estar automatizado perfectamente igual. Esta es la parte de las protecciones. Otra asociación típica de elementos que puede tener un arrancador. Un guardamotor magnético, es decir, un disyuntor que solamente es magnético, no tiene protección térmica, un contactor para la conmutación y un relé de protección térmica acoplado con el contactor. Vale. Os dice ahí que, bueno, con los de clase 20 y clase 30, con motores que no sean Dalander, pues se puede ajustar también. Y a continuación lo que tenemos, bueno, aquí como manda el fabricante, pues en los apuntes me he ido a un fabricante y os enseño aquí las combinaciones que él da, ¿no? Para un modelo concreto. Esta primera tabla que me da sería la primera de las opciones, el disyuntor y el contactor, y lo que me da son las referencias. Fijaros que es tan sencillo como por la columna de la izquierda miro la potencia nominal del motor y ya tengo las referencias que me hacen falta, la del guardamotor y la del contactor. Esto es para categoría C3, ¿vale? Normalmente estas tablas vienen para categoría C3. Te lo dice, bueno, aquí no lo pone, pero porque está cortada la información, pero estas son para categoría C3 seguro. Vale, que tengo un motor, por ejemplo, de 11 kilovatios, pues yo ya sé que tengo que utilizar el GV2M22 en esta gama, sería este de aquí. Vaya, en este color no se va a ver nada. Cogería esta referencia de aquí, sé que voy a tener un térmico, bueno, un contactor que va a ser ese de ahí, y el margen de regulación que me da ese guardamotor es entre 20 y 25 amperios. Recordar que el guardamotor tiene una cosa que no tiene el magnetotérmico de una vivienda, que es que me permite, mediante un pequeño cursor que tiene, regular la intensidad de disparo, la intensidad nominal, por así decirlo, ¿vale? Para adaptarla al motor que yo tenga. Pues nada, ya tengo las dos referencias, sería tan sencillo como es. No necesito ni echar un cálculo, ni el fabricante ya me dice lo que tengo que poner. Bueno, y aquí me pone el poder de lo que soportaría, ¿no? En cortocircuito, en este caso 15 kiloamperios. Vale. Si no me vale con esos 15 kiloamperios, pues igual tengo que irme a otro más alto, ¿no? A desclasificar. Vale.
Coordinación o asociación con tres productos, con coordinación de tipo 2. Fijaros que la tabla me la da también para diferentes tipos de coordinación. El primero sería una coordinación de tipo 1 y ahora en esta hay un ejemplo de una tabla para coordinación de tipo 2. El relé magnético, luego el contactor y el térmico debajo, representado ahí en el gráfico que me da el fabricante, representación unifilar. Exactamente lo mismo. Escogería por potencia nominal del motor las dos referencias que me hacen falta. Vale. Luego tengo también tablas para asociaciones con fusible. ¿Vale? Lo mismo. Ahí tenéis incluso la foto de qué elementos utilizaría, ¿no? Físicamente. Una base portafusibles, detrás el contactor y aguas abajo el térmico. Contactor, cuando acoplo el térmico debajo, pues me queda siempre en medio de las dos protecciones. Simbólicamente, ¿cómo lo representaríamos? La base que tengo arriba, fijaros que tiene interrupción y seccionamiento, es decir, puedo manejarla en carga, lo cual está bien. Me permite cortar la instalación, incluso con el motor funcionando. Si voy, podría cerrar perfectamente sin ningún tipo de problema. Vale. Bueno, lo que os decía, ahí tenéis la tabla. En este caso, fijaros que por la izquierda, la entrada de la tabla, también son las potencias nominales del motor. Suele ser el dato de referencia. Que a nosotros eléctricamente no nos dice nada, pero como es el dato que define el motor, pues es el que utilizamos y el que utiliza el fabricante normalmente. Vale. Dentro de la potencia te da también la intensidad de empleo, la parte de la característica eléctrica, digamos, que a nosotros nos interesa. Lo que está en negrita sería la potencia del motor. Se lo da para 3 valores de tensión distintos, de tensión nominal, ¿vale? 50-60 Hz categoría C3. Vale. Y nada, entraría por la potencia exactamente igual y obtengo la misma horizontal las referencias que me hacen falta. Ahí tenéis, pues, no sé, la referencia del seccionador, la del contactor de referencia y la del relé de protección, con su margen de regulación a la derecha del todo, en la columna de la derecha. Vale. Por ejemplo, uno de los que tenemos aquí bastantes, este es el modelo antiguo, pues es este contactor con este relé térmico. De ese tenemos algunos por ahí. Y tenemos esa misma combinación en la versión moderna, el LC1 de 0,9, pero el modelo que es un poco más nuevo. ¿Vale? También con ese margen entre 1,6 y 2,5. Fijaros que la corriente nominal para ese motor es 2. Ahora te lo lanzo en un momento. Fijaros cómo para un motor de corriente nominal 2, que me dice aquí, es este valor que me da aquí, el margen de regulación que me da es entre 1,6 y 2,5. ¿Por qué me supera la intensidad nominal? Bueno, porque puede que en las condiciones de funcionamiento el térmico sufra un calor externo y dispare antes. Entonces me permite incluso compensar ese calentamiento que pueda tener el arrancador por tal como se ha instalado y demás.
De esa manera, el personal de planta, una vez que esté funcionando el motor, si ve que le salta el térmico en condiciones normales, tiene todavía un margen por arriba para evitar ese disparo, aumentando la corriente. Sería para el caso de un motor también que vaya muy al límite, ¿no? Muy al 100% de funcionamiento. Dime. Cuando estuvo trabajando en un lado, estaba haciendo práctica, parece. En un tablero, cuando era verano, le ponían un ventilador para que no estuvieran cortando, porque estaba muy justo. Le ponían un ventilador para que no estuvieran cortando o activando la protección. Claro, es que el tema del calor es muy importante con los térmicos sobre todo. Te va a provocar disparos. Bueno, pasa lo mismo que pasa en un ordenador, ¿no? Un ordenador cuando se te taponan los ventiladores o tienes la caja llena de polvo y el aire no puede circular bien, llega un momento que la propia procesador se acaba desconectando para protegerse, ¿no? Es la protección que lleva. Aquí las protecciones te va a saltar el térmico y vas a tener un problema. Entonces es habitual. Lo suyo sería en esas condiciones que hubiesen hecho bien el cuadro y haberle metido ventilación ya forzada al cuadro de manera integrada, ¿no? Pero bueno, hay veces que cuando se diseña algo en una oficina técnica no se prevén las condiciones de utilización y tienes ese problema. Lo que decían ayer, que con el tiempo se van agregando cosas y claro. el diseño original se termina adaptando uno. Sí, sí, sí. Ya visteis ayer el cuadro que abrieron ahí. El cableado no estaba perfecto. Y no está perfecto muchas veces, pues ¿por qué? Porque va alguien a reparar una avería y a lo mejor las tapas ya no vuelven. O porque añadieron algo más después, la máquina primero funcionaba de una manera y luego añadieron otro sensor, otra parte. Y bueno, los añadidos, cuando lo estás haciendo en planta y vas contra reloj, no es como cuando estás en un taller eléctrico que lo vas a dejar todo perfecto, ¿no? Para puesta en funcionamiento. Entonces a veces las instalaciones se van desmadrando. Todos los cables sueltos y todo lo que veis en un cuadro, eso dificulta la ventilación. Mientras mejor esté instalado y todo cerrado, mejor va a ventilar. En cuanto empieza a tener cables y cosas colgando no sé si os fijasteis también en los. Bueno, eso ya no tiene que ver con esto, pero las planchas que grababan los integrados, tenían cosas por ahí todas puestas una encima de otras, cableadas sin un carril, Bueno, son soluciones que habrán llegado a ellas de una manera un poco artesanal también y las cosas quedan como quedan. Si tenéis en cualquier instalación que los térmicos saltan, la primera pista era lo que tú decías, mirar en el calor, en el calentamiento, en el ver cómo ventilar. A veces saltan también porque si tengo una mala conexión en un componente que está justo al lado en el cuadro, produce un calentamiento y ese calentamiento hace que salte. Es una avería muy típica también, más en instalaciones de tipo comercial. Cuando no tengo los tornillos bien apretados, las malas conexiones sabéis que produce un calor enorme porque la sección de paso de la corriente se reduce y aumenta la resistencia y se calienta. Entonces eso puede provocarme que disparen otras protecciones que estén cerca por ese calentamiento. Aquí en los industriales, con el margen que tenemos, nos permite jugar hasta cierto punto con eso. Bueno, esto era más que nada a modo de ejemplo para que veáis al final, cuando tengo que elegir, cómo lo miro, ¿no? Que es bastante sencillo. Bueno, avanzamos un poco más ya con la parte de mando. Con esto acabaríamos la parte de fuerza, ¿vale? Eso sería lo más relevante respecto al material típico que tiene un arrancador. Junto con eso que no aparece aquí, tener en cuenta que muchos fabricantes tienen referencias ya de todo el arrancador en un único componente, ¿vale? No hace unos 20, ¿cuándo lanzaron esto? Bueno, ¿cuándo vi yo que lo habían lanzado? Pues hará entre 30 a 25 años, lanzaron Schneider, Siemens, ABB, todos unos arrancadores donde venía protección magnetotérmica, contactor y además algunos empezaban a tener conectividad para poder leer averías y demás. Bueno, es una solución buena para un motor de baja potencia, meto todo el arrancador en uno y no hay problema. Ya viene todo coordinado, ya viene, bueno, para unas determinadas características, normalmente para C3. Tienes el problema que si tienes que sustituir, cuando te toque mantenimiento, tienes que sustituir todo el arrancador completo. Que a lo mejor
el tiempo de sustitución de la protección magnetotérmica suele ser mucho más elevado que el tiempo de sustitución de un contactor. De esa manera tendrías que sustituir el arrancador completo. Pero bueno, es una solución que no aparece aquí en los apuntes, pero que comercialmente la vais a ver. Luego, lo que apuntaremos al final del tema y que desarrollaremos en segundo, los variadores de frecuencia, los arrancadores estáticos. Tened en cuenta que hoy en día en muchas soluciones se opta por un variador de frecuencia, que es un dispositivo electrónico, para hacer de arrancador del motor. Ya no se recurre a contactor ni a este tipo de protección. Ese elemento lo que hace es alimentar el motor de manera que me permite variar la frecuencia y además tiene protección térmica, tiene protección contra cortocircuitos, hace la conexión, desconexión del motor, lo hace todo en un único componente. Vale. Porque bueno, vais a ver también, vais a abrir cuadros. Ayer en el que abrieron allí lo visteis que había dos variadores de frecuencia. Eran los dos cacharritos blancos que estaban abajo a la derecha. Eran variadores, que además lo comentó también el chaval este que estaba contándonos el tema. Es una solución muy habitual hoy en día para arrancar motores porque el precio que tiene hoy en día la electrónica de potencia es muy competitivo comparado con un arrancador y además te permite hacerle muchas más cosas al motor que solamente con un arrancador. Puedo variarle la velocidad, puedo registrar las averías que tiene, si ha habido una sobrecarga, todo te queda en un log registrado que lo puedes recuperar o leer en el mismo aparato porque suele venir con una pantallita pequeña y bueno, te da muchos datos de mantenimiento. Y bueno, y te deja hacer más cosas, en definitiva. Tiene unas entradas digitales donde puedes hacer que arranque de manera suave y pare de manera suave el motor, que haga una doble rampa. Bueno, puedes controlar el arranque y la parada de una manera mucho más precisa. Puedes meterle una resistencia adicional de hacer un parado por inyección de corriente continua, que es una manera que hay de parar los motores. Tienes una máquina con mucha inercia y quieres pararla rápido, pues lo que se hace es inyectarle al motor, en vez de corriente alterna, corriente continua, lo conviertes como un electroimán fijo y el rotor tiende a pararse, ¿no? Por atracción con ese imán, tiende a quedarse quieto. El freno magnético yo llamo al de zapatas, que es otra cosa, el de seguridad, ¿no? Los motores normalmente en máquinas de elevación llevan una zapata, dos zapatas, que están agarrando el eje. Entonces, cuando yo alimento el motor, le meto corriente a una bobina que lo que hace es separar las dos zapatas para que el motor pueda girar. Es una medida de seguridad porque en el momento en el que yo le quito la corriente al motor, si me quedo sin alimentación, las zapatas se cierran y mecánicamente me frenan, igual que el freno de un coche, me frenan el eje del motor. Eso es lo que yo llamo un freno magnético. La medida de seguridad que llevan ascensores, grúas, toda máquina de elevación de ese tipo lleva esa medida de seguridad. Incluso sin corriente te lo frena, con lo cual garantizas que nunca se te va a descolgar, ¿no? Lo que estés elevando. En este caso es que al motor yo le meto corriente continua a través de un rectificador y alimento los devanados que iban en alterna en corriente continua. Entonces, en vez de tener un campo magnético giratorio, que es lo que tengo con corriente alterna, lo que tengo es un imán permanente fijo en la parte del estator. Con lo cual el rotor, por atracción, va a intentar pararse orientado igual que está el imán permanente. Con lo cual se frena. El efecto es que se frena y además muy rápidamente. ¿Problema que tiene? Se produce una corriente bastante grande porque los devanados del motor tienen poca resistencia. Si yo los alimento en corriente continua, ya no aparece la autoinducción, ya no hay ese efecto de oposición al paso de corriente por autoinducción y la corriente que aparece es enorme. Hay motores por aquí que tienen 16 ohmios y 10 ohmios de corriente de resistencia de fase. Si lo alimentáis con corriente continua, a poca tensión continua que pongáis, va a haber unas corrientes enormes. Entonces lo que tengo que meter es una resistencia en serie con los devanados del motor, que es la resistencia de frenado, para poder disipar ese calor que se va a producir. Poder reducir la corriente y que no sea tan... Vamos, que no queme los devanados del motor. Y con eso, añadiéndose aquí, tendríamos el arrancador, los casos más habituales que vais a ver. Veremos también en segundo algún arrancador ya de un tipo un poco especial, que es por ejemplo el motor Dalander. Es un motor también que puede girar a dos velocidades distintas, ¿vale? Comentaremos aquí al final del tema la estrella triángulo,
Es decir, no solo hay motores en arranque directo, sino que tengo otras opciones, ¿no? Y luego hay arrancadores que se utilizan pues para reducir la punta de intensidad, como es el arranque por autotransformador. Le meto un autotransformador en serie que yo puedo ir, en el que puedo ir aumentando la tensión, ¿no? Lo empiezo a alimentar a una tensión más baja y luego la voy aumentando. Bueno, eso lo veremos un poco con los motores al final del tema. En la parte del mando, elementos que tengo en un circuito de mando. Pues lo primero que tengo son los relés, ¿no? Que ya los hemos estado viendo. Ahí que se inventaron en el 1835. O sea, los relés ya tienen cierta edad. ¿Vale? Siglo XIX fue cuando se empezó a utilizar los relés. Los primeros elementos con cierta inteligencia, ¿no? Que funcionaban, vamos a decir, como una computadora, se hicieron con relés. El relé al final es una memoria. Si yo le doy un pulso, hago el relé autoenclavado, le doy un pulso, se conecta, le doy otro pulso, se desconecta. Puedo hacer una memoria elemental, ¿no? Una memoria electrónica al final lo que hace es guardar un 1 o un 0, ¿no? Un 1 puede ser una activación y un 0 una desactivación. Eso lo puedo hacer con relés. Aquí los relés hoy en día, ¿para qué se utilizan? Los relés se utilizan o bien para encendidos remotos, que es una función la que tenemos cuando los utilizamos con PLCs. Yo a la salida del PLC le pongo un relé, tengo una salida, por ejemplo, a 24 voltios a transistor. Le pongo un relé y ese relé es el que actúa sobre un contactor, por ejemplo, con bobina a 230 voltios. Aquí, por simplicidad, con los autómatas cuando los manejemos, tenemos autómatas que tienen ya salida relé directamente y le puedo meter 230, pero a nivel industrial, por el tema del mantenimiento y que se me estropeen las salidas del autómata, pues se ponen relés. De esa manera aíslo eléctricamente un circuito y otro y no tengo problema, ¿vale? Que se me funde un relé, lo saco, lo meto, ya visteis cómo van, lo sustituyo por uno nuevo y estoy funcionando. Os dice ahí que hay diferentes configuraciones de los pines, ¿no? Los más habituales son los que son enchufables. Tengo de 8 pines, de 11 pines. Bueno, el principio de funcionamiento exactamente igual que el del contactor, pero en este caso con un circuito magnético mucho más reducido, mucho más pequeño. Ya no necesito tanta fuerza porque voy a manejar corrientes muy pequeñas en los contactos, con lo cual constructivamente son mucho más sencillos. Nada, el que manejamos en el taller, uno de ellos, el pequeñito, con los datos que vienen en el catálogo, ¿no? Eso sería de manera resumida lo que el fabricante de este relé me da como características. Dos cosas fundamentales. Primero, el valor de la tensión de la bobina. El valor de la tensión de la bobina es el dato fundamental, porque tengo un montón de relés que son iguales y tienen tensiones diferentes. Aquí alguna vez se nos mezclaron relés que teníamos con otros, por ejemplo, de 400 voltios en la bobina, y claro, lo ponías en el tablero y a la hora de probar pues no llegaba a arrancar, ¿no? Porque no tenía tensión suficiente. O metes uno de 24 voltios, que se distinguen porque tienen, en esta marca, tienen la tecla de forzar, en vez de ser de color rojo, es de color azul, y según lo metes, lo revientas. Vale, entonces, importante saber la tensión, porque físicamente son todos iguales. ¿Vale? De los de la misma marca no vas a poder distinguirlo a no ser que lo mires. A veces te traen es una tecla de un color diferente para que te des cuenta ya, pero si no tienes que mirar el lateral donde vienen normalmente los valores y leerlo. Bueno, de los que manejamos aquí, tenemos, creo, que habéis manejado de 3 contactos y de 4 contactos, ¿no? Pero no equivocarme. ¿De 2 manejamos alguna vez? Que no estoy seguro. Este es el de 4, sí. Otro detalle importante de ahí del de 4, la doble numeración, que a alguno le trae por la calle de la amargura. A más de uno le trae por la calle de amargura. ¿Por qué la doble numeración? Que es una cosa un poco absurda, pero bueno, como muchas cosas en la vida son absurdas. Hay una numeración que se corresponde con los pines que tiene el relé. Si es de 11 pines va a haber una numeración de 1 a 11. Si es de más, tenemos uno que debe tener 14, el de 4, pues de 1 a 14. Y van en orden numérico, desde el 1 hasta el número que sea.
Y luego tengo la numeración que hemos visto de los esquemas, la numeración normalizada, ¿no? Que tiene 2 números para los contactos auxiliares y un número para los contactos normales. Bueno, hay que tener mucho cuidado, no liarse con eso de la doble numeración. Mira a ver si te salió ya, Pelayo. Refresca la... ¿Dónde está el truco para no equivocarse con la doble numeración? Localizar en la base, si tenéis la doble numeración en la base, tenéis que buscar dónde tengo el A1 y el A2, que son característicos de la numeración normalizada, porque meten la letra. Todos los que estén en la misma posición van a ser de la numeración normalizada. El resto de numeraciones, porque vendrá con 2 números, pues lo tengo que ignorar. Al final, en todos los relés, en todas las bases, aunque según el fabricante la disposición de los contactos es distinta, suele llevar a una disposición lógica. En la mayor parte de las que tenemos, en los de 4 al menos, están en columnas cada contacto. Tenéis la parte común, entra por la parte de abajo y luego en la parte de arriba tengo una fila con los cerrados y una fila más arriba con los abiertos. Vale. En los de 3, en la parte de abajo me cambia, donde tengo la 1 y la 2 me lo cambia por las entradas o algo así, hace un cambio. Y luego hay alguna de otro fabricante que me trae 2 filas, solamente una arriba y otra abajo y los trae todos seguidos, que es otra manera de hacerlo. Vale, ¿qué pasa si no tengo en la base la doble numeración? Pues lo que tengo que coger es el relé, que normalmente trae una etiqueta con las 2, ¿vale? En la base que tenéis vosotros habitualmente, que es de las de 4 de los anchos, que no tiene doble numeración, es muy fácil porque los bornes están en el mismo orden que en la base estrechita. Exactamente igual. Si tenéis la base estrecha al lado para poder mirar, están en la misma posición. Las entradas están abajo, las salidas cerradas están arriba en la fila más alta y en la fila más baja están los abiertos. Y el A1 y el A2 están separados en la segunda fila de la parte de abajo. Vale, no es muy difícil, pero bueno, como todo hay que estar pendiente cuando se cablea de eso. Ah, bueno, claro. No es que sea válido, es que realmente es lo que deberíamos hacer, coger el relé, lo pincho en la base y mido con el polímetro. Donde tenga la bobina me va a dar un valor, creo que anda por kiloohmios, la resistencia que tienen las bobinas de los de 230, y luego me pitará o no me pitará según el contacto sea abierto o sea cerrado. Y luego pulsando, forzando el relé, puedo verificar que el cerrado se abrió y que el abierto se cerró. Y ahí no hay pérdida. Vale. Desde luego con el polímetro es lo más fiable, pero incluso sin tener polímetro, tiene cierta lógica el tema como para poder localizarlo bien. Acostumbraros, cada vez que montáis algo, que lo caléis, aunque estéis ya trabajando y estéis en un cuadro donde os dan todo el material, os viene y el material va a estar bien. Está nuevo, lo saquéis vosotros de la caja. Leer, o bien en la caja o bien en el cacharro antes de cablear las características. Por si viene equivocado, porque hay veces que el almacén que os sirve, pues os manda una referencia que no es exactamente lo mismo. Y a lo mejor pues es material que es igual pero de 24 voltios. Entonces acostumbraos a mirarlo antes de cablear, porque bueno, luego lo cableáis, prueban el cuadro, revienta algo y igual os echan la culpa y no es vuestra, porque os han dado algo que no es lo que tenéis que poner. Entonces mirarlo siempre. Acostumbraros a mirarlo siempre. Más cosas, más características que trae por ahí. La duración, igual que en los contactores, la ponen esa gráfica de ahí. Está un poco borrosa, pero tenéis a la izquierda en la vertical millones de ciclos de maniobras, creo, sí. Es que no se ve. Bueno, y los voltamperios con los que opera el contacto del relé, en este caso. Los relés habitualmente soportan hasta 10 amperios, es lo más habitual, los que estamos utilizando. Hasta 10 amperios con carga resistiva. Si es carga inductiva, se suele bajar a la mitad, hasta 5 amperios. Es un valor muy habitual. Luego hay otros relés que llegan hasta 5, si es con carga inductiva hasta 2,5 amperios. Estoy hablando del contacto, las intensidades con las que voy a maniobrar. En función
de los voltamperios que yo le vaya a hacer pasar, es decir, el voltio por amperio, estoy hablando en términos ya de aparente, de potencia aparente, va a tener mayor o menor vida útil, es por el tema del arco que se va a producir en el contacto cuando abro sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, el fabricante en función de lo que voy a manejar, los voltamperios que voy a manejar me va a dar una duración. Tener en cuenta que las bobinas de los contactores, es decir, si tengo contactos en un circuito cableado y están actuando sobre una bobina, esa bobina es una carga inductiva de unos determinados voltamperios. Hay contactores que tienen puntas de intensidad cuando yo los conecto también importantes, que están pasando por el contacto del relé. De ahí tiene sentido eso que me están diciendo ahí. Lo mismo, en los relés calcularía vida útil en función de las conexiones que le voy a dar al día y programaría el mantenimiento para sustituirlo antes de que rompa si estoy en un modo de mantenimiento preventivo. Si no, pues espero a que funda y lo cambio. ¿Vale? El correctivo es el más sencillo porque es modo reactivo, ¿no? Reacciona a lo que sucede. Cambio el relé, pero bueno, en un preventivo se sustituyen antes y así garantizo que la instalación siempre está funcionando. Bueno, vais a, seguro, aunque utilicéis autómata, relés se siguen utilizando mucho por lo que os digo, porque es un elemento de paso intermedio entre un circuito y otro circuito y seguro que los vais a manejar. Las aplicaciones, os las dice por ahí, ¿no? Forman parte de la lógica, si es un mando cableado, sirven para aumentar el número de contactos de un determinado sensor. Es muy típico poner un sensor alimentando un relé y automáticamente los contactos del sensor son contactos del relé. Yo si tengo, por ejemplo, un inductivo de tipo 2 hilos, pues muchas veces, si tengo que encadenar varios, como no siempre se puede hacer, lo típico es hacer una conexión como esta, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, aquí el sensor inductivo y pongo un relé debajo de él, o un sensor capacitivo de nivel de un depósito, lo que sea. Y automáticamente todos los contactos de ese relé K1A van a activarse cuando se active el sensor, como si fuese el sensor. ¿Vale? No sé si hicimos la práctica del depósito, pero con vosotros la hicimos, ¿no? Donde cogía el... Bueno, no hemos hecho la del depósito, pero hemos hecho algo parecido con el usillo y el temporizador. Final de carrera y el temporizador. Hacíamos ese tipo de conexión. Esto es simplemente para hacerlo directo, ¿no? Imaginas que yo tengo, no sé, un depósito con granel sólido, con líquido. Yo tengo varios capacitivos que me sirven para detectar si el material ha llegado a ese nivel o no ha llegado a ese nivel. Bueno, los puedo poner con una serie de relés, cada uno conectado con un relé, automáticamente tengo la orden repetida, ¿vale? Con cada uno de ellos. Que puedo llevarla a un autómata, puedo utilizarla para dar una señalización en otro contacto, no sé, para lo que quiera. Es una cosa muy habitual también. Aumentar el número de contactos de un determinado sensor. Para circuitos de calefacción y telecomunicación, como señal de activación, también se utilizan. Para modificar, traducir señales, conectar un circuito de 24 voltios con otro de 230, es a lo que se refiere con traducir señales. Bueno, cuando lo pongo a la salida de un autómata suele ser la función que tiene. Bueno, esa estaba, si son lo que se llaman las bornas relés. Es un relé, pero en un formato compacto, normalmente tiene solo un contacto y con el ancho de una borna, ¿no? Con lo cual puedo en un carril poner un montón de relés para las salidas, por ejemplo, de un autómata, ocupando muy poco espacio en el cuadro. Son también sustituibles, los hay incluso temporizados con esa configuración, que bueno, me ahorran bastante espacio en el cuadro. Tienen un LED de indicación de si está funcionando, si no está funcionando. Una solución que vais a ver bastante también por ahí por los cuadros. Las bornas relé, que se llaman. Hay bornas relé, hay bornas con protección profusible. Las bornas dan juego para hacer muchas cosas también con ellas. Tienen un único contacto conmutado, normalmente. Tienes un 1-1, 1-2, 1-4. Es toda la opción que tienes de conexión. Y luego la 1-2 de la bobina y está. Claro, en ese tamaño tan pequeño, lo que es realmente el relé es esa pastilla blanca que hay en la parte de arriba.
no da para mucho más por tamaño. Sí, normalmente se pueden cambiar. Si es la gracia, si no, tienes que cambiar ya la borna entera y ya no tiene el mismo... De estos además hay un montón de fabricantes que las hacen, las de Phoenix Contact, por ejemplo, que son las que más vais a ver por ahí, son así de color verde, como esas de la figura. Ponen un montón de ellas, por ahí venden un montón porque es, ya os digo, cuando tengo un autómata y quiero dar señal a las salidas, para contactores o para lo que sea, con un circuito de 230, pues es una solución muy adecuada. O sea, además también un montón de tensiones distintas de alimentación, en continua, en alterna, en lo que queráis. Si tenía por aquí alguna. Bueno, ya os enseñaré que hay alguna por ahí. Esto no sé por qué lo tengo tachado aquí, pero esto es importante. No sé por qué lo taché. Pasa que no me va a dejar borrar porque viene el PDF y así. Tipos de contactos que tengo en los relés. Esto lo suelo preguntar siempre en los exámenes, seguro. Dos tipos en generales, normales y especiales. ¿Qué es un contacto normal? En los contactos normales, los normalmente cerrados, se abren siempre antes de que los abiertos se cierren. Es decir, cualquier dispositivo que tenga un contacto para los relés, pero vale para otros también. En los finales de carrera sucede lo mismo, salvo que sean de ruptura brusca. El cerrado siempre se abre antes que se cierre el abierto. ¿Por qué? Porque tiene un recorrido de desplazamiento ese contacto normalmente más corto. Por eso cuando el elemento móvil me está moviendo los contactos, al ser el recorrido más corto del cerrado, siempre completa su maniobra antes que el abierto. Os intenta expresar esa figura con las distancias. Está sacada de un fabricante también. Son distancias en milímetros que os marca la distancia que se separa el contacto. La parte que está en oscuro significa que está cerrado, que pasa la corriente, y la parte que está en blanco, que está abierto y no pasa la corriente. Fijaros que los dos primeros, que son los normales, hay una zona en medio donde los dos están en blanco, ¿no? Quiere decir que los dos estarían abiertos. Entre 1 milímetro y poco y los 2 milímetros hay una zona ahí de desplazamiento del elemento que mueve los contactos que hace que los dos estén abiertos. En alguno de los finales de carrera que tenéis en los tableros vuestros, hay unos que son de ruptura brusca que hacen clic, que en esos tiene un muelle que hace que se muevan rápido y no sucede. Pero los que son de ruptura lenta, que tú los puedes desplazar y ves cómo se va desplazando con la velocidad de la mano, en eso si ponéis dos polímetros, uno en el abierto y otro en el cerrado, va a haber un momento donde ninguno de los dos pite en el medio. En el extremo, cuando está en reposo, pitará el cerrado, y cuando lo está accionando, el que pitará será el abierto, ¿no? Pero puedo conseguir un momento intermedio donde ninguno de los dos pita. Eso es lo que sucede con contactos normales. Luego tengo contactos de tipo adelantado. Son contactos que requieren una distancia de desplazamiento más corta para actuar. Tenéis las dos filas de abajo, ¿cómo sería? Un normal abierto, normalmente abierto adelantado, y un normalmente cerrado adelantado. Hay que compararlos con el normalmente abierto normal y el normalmente cerrado normal. Veis que la distancia, por ejemplo, en el normalmente abierto adelantado se me va casi al milímetro, ¿no? Se acerca más al milímetro que a los dos. Y el normalmente cerrado lo mismo, se reduce esa distancia de actuación ligeramente. Los normalmente abiertos y cerrados retrasados es lo mismo, pero aumenta la distancia en vez de disminuir, lo contrario, digamos. Y luego tengo un tipo de contacto que es el solapado, que es un contacto de tipo conmutado, donde tengo una zona donde me da salida, me da paso de corriente por los dos lados, ¿vale? Tanto por el cerrado como en el abierto. Esos son los tipos de contactos, ya os digo que suelo preguntarlos habitualmente. Y aquí tenía dibujado, bueno, cómo es el símbolo, por ejemplo, del adelantado, ¿no? Que no se ve muy bien en la figura, una línea que le añade ahí en el extremo del contacto. Nos saldrá en el siguiente tema la simbología, pero como adelante. Bueno, hoy vamos a ver hasta aquí, al menos en esta primera hora. Vale. Ya el próximo día veremos mañana seguramente los temporizados,
Y bueno, algún componente ya de sensores y demás.